Hola. Probablemente por ahí tengas alguna computadora que ya no utilizas, que ya tiene algunos años, que todavía funciona, pero la dejaste por ahí porque se volvió muy lenta y muy difícil de utilizar. Si este es el caso, en este video te voy a mostrar cómo actualizar una computadora que ya tiene ciertos años de uso. Esta computadora funciona correctamente, pero con el paso del tiempo se volvió muy lenta. Los programas son cada vez más pesados y en algún momento simplemente tomé la determinación de cambiar de equipo. Con la actualización que te propongo el día de hoy, vas a poder recuperar esta computadora a un nivel bastante funcional. No va a quedar como si fuera una computadora de última generación, pero te aseguro que será una computadora que todavía podrá darte un muy buen servicio. Seguramente si tienes una computadora de estas características por ahí, será porque le tienes algún aprecio, puesto que te sacó de muchos apuros en su momento. La tecnología de los discos de almacenamiento ha avanzado bastante. Lo que vamos a hacer en este video es reemplazar el disco duro de platos, pero los discos duros de estado sólido tienen por ahí algo que a los usuarios generalmente no nos gusta, que es su elevado precio y su baja capacidad de almacenamiento. Así es que en este video te propongo una solución para ambos problemas. No se alcanza a ver muy bien tal vez, pero tenemos el uso del CPU dando saltos entre el 50 y el 100%. Utiliza 1 GB de memoria. El software de Avira me notificó que la máquina tardó en arrancar 158 segundos. Demasiado tiempo. Ahí di clic en el programa Avira y vemos cómo esto es muy lento, muy desesperante y puede darnos un video tranquilamente de un par de horas. Vamos nuevamente al administrador de tareas. Tengo la CPU alrededor del 70%, con un total de memoria consumida de 2.99 GB de los 4 GB disponibles. Me gustaría estar grabando la pantalla de la computadora, pero es tan lenta que no puedo. No puedo estar ejecutando el programa para grabar la pantalla al mismo tiempo que se termina de iniciar el sistema. No es posible. Tiene un disco duro interno de 500 GB, un disco de platos, y pues vemos que el rendimiento se volvió en algún punto insostenible. El programa ni siquiera ha terminado de arrancar, así es que vamos a apagarla. ¿Qué vas a necesitar? Necesitas tu computadora, un disco duro de estado sólido y un CADI para un segundo disco duro. Este CADI cuesta entre 5 y 7 dólares y un disco duro de estado sólido, dependiendo de sus características, puede costar entre 25 y hasta 150 o 200 dólares, dependiendo de la marca y su capacidad. Un disco duro de estado sólido de 128 GB generalmente es de los más económicos, pero también la capacidad de almacenamiento restringe muchísimo al usuario. Por otro lado, un disco duro de 512 GB, que sería el equivalente al disco que venía originalmente en esta máquina, tiene un costo demasiado elevado. Estamos hablando de 100 dólares, aproximadamente unos 1,500 a 2,000 pesos.
Solamente el valor del disco duro de estado sólido sería equivalente a lo que podrían darnos por todo el equipo si quisiéramos venderlo en la actualidad. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Muy sencillo. Vamos a utilizar un disco duro de estado sólido de los más pequeños, que por ende será de los más económicos. Y el disco duro interno de nuestra máquina lo vamos a conectar utilizando este adaptador. Hoy en día es poco común que utilicemos la bahía del lector de discos, CD-ROM o DVD, para instalar programas o para alguna otra aplicación. Normalmente, la capacidad de las memorias USB ha incrementado tanto que esta bahía está quedando prácticamente en desuso, así es que le daremos una mejor utilidad. Vamos a desmontar primero que nada el disco duro. El proceso es muy similar para todas las computadoras. Hay una tapa que podemos más o menos ubicar comparando con el tamaño del disco que tenemos. Y siempre hay que revisar si hay tornillos adicionales para poder hacer la remoción del disco. En este caso simplemente tiro de esta pestaña y retiro el disco. Este es un disco duro de platos. Y la principal diferencia con este otro es que este es un disco mecánico. Lleva internamente unas agujas que van leyendo sobre la superficie de los discos internos y que son los que tienen guardada la información. En este caso no hay piezas móviles, solamente hay una pastilla de silicio donde se guarda toda la información. La transferencia de datos es únicamente electrónica, a diferencia de este. Por eso su velocidad es muy superior a la del disco de platos. Para hacer el reemplazo, vamos a retirar los 4 tornillos que vienen en esta base. Nuevamente, esto dependerá del modelo y fabricante de la computadora, pero el proceso será muy similar. Vamos a remover el disco duro. Incluso el disco de estado sólido es un poco más delgado y mucho más ligero. Solamente tenemos que asegurarnos que la entrada sea SATA. Anteriormente había otro tipo de entradas que eran las entradas IDE, pero hace mucho tiempo que estas entradas quedaron fuera de uso. Vamos a colocar los 4 tornillos. Para sujetar el disco. No hay que apretar demasiado, solo dar un ligero ajuste y volvemos a colocar el disco en su posición. Entra primero en la pestaña, se desliza sin hacer demasiada fuerza hasta que ensamble con el conector. Ya tenemos un primer paso. Cerramos. Y listo. Siguiente paso. Vamos a retirar esta tapa y también variará de un modelo a otro. Aquí hay un pequeño tornillo que es el que sujeta al lector de discos.
En algunas computadoras no es necesario retirar ninguna tapa. Simplemente hay que observar a qué altura puede encontrarse este tornillo. Aquí te muestro cómo es que viene sujeto el DVD. Y, como te mencionaba anteriormente, este es el adaptador. Hay que asegurarse de que los espesores sean los mismos. También aquí voy a observar que mi disco original tiene este pequeño adaptador que tendré que colocar en mi nuevo soporte. Así es que voy a removerlo. Y voy a colocarlo en su nueva posición. Este adaptador viene con 4 tornillos adicionales y un pequeño desarmador que normalmente no utilizo porque es de muy baja calidad. Así es que prefiero utilizar el mío. Con el disco que retiramos, que es el disco original de la computadora, vamos a instalarlo en el nuevo adaptador. Otra cosa muy importante, hay que asegurarnos que el conector de nuestro lector de discos sea mini SATA. Si es otro tipo de conector, no creo que podamos conseguir el adaptador adecuado. Tenemos que supervisar que sean las mismas entradas. Vamos a colocar el disco duro de la computadora en el adaptador. Vamos a posicionarlo y vamos a deslizarlo con cuidado. Tratemos de no presionar. Vamos a deslizar hasta que haga la conexión y se realice el ensamble. Ahora, por el otro lado, vamos a asegurar mediante los tornillos que vienen incluidos y también apretamos sin excedernos en la fuerza. Ya tengo el disco duro en su soporte y ahora vamos a proceder a insertarlo en la computadora. La tapa es diferente a la que viene con el adaptador. Esta tiene una muesca que esta no tiene. Tengo dos opciones. Puedo recortar esta tapa o puedo remover la tapa original y ponerla en el adaptador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para removerla, hay un orificio que voy a presionar en el lector de discos. Ahí lo alcanzo a ver. Voy a introducir alguna pieza metálica, puede ser un clip o un alfiler. Este es el dispositivo que se utiliza para remover tarjetas SIM de los teléfonos celulares. Y voy a observar que aquí hay una pestaña que ensambla. Acá hay otra y hay dos centrales. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado
para no romper ninguna de estas patitas. Aquí la tenemos. 1, 2, 3 y 4. Normalmente son siempre las mismas en todos los lectores. Voy a retirar la otra de igual manera. Con mucho cuidado. Listo. Y voy a reemplazarla por la original. Ya tengo mi adaptador para disco duro. Funcionará el LED, pero el botón no tendrá ninguna aplicación. También este lector, si estaba funcionando, puedo reservarlo e incluso puedo conseguir un cable de mini SATA a USB para cualquier emergencia si en algún momento requiero utilizarlo. Una vez que ya tengo preparado el adaptador con el disco duro, lo voy a introducir por la bahía con mucho cuidado. Si noto que se atora un poco, solamente tengo que moverlo delicadamente hasta que vea que va ensamblando. Perfecto. Y ahora voy a regresar el tornillo de sujeción a su posición original. Y ya puedo cerrar esta tapa. Con esto he terminado la actualización de mi computadora y por si se lo estaban preguntando, el sistema operativo obviamente no viene en el disco que compramos, es un disco que viene vacío y tenemos dos opciones. Una, clonar el disco duro original mediante algún programa, hay muchos programas gratuitos para esto, y que nos permiten guardarlo, hacer una copia de lo que ya teníamos instalado con programas y todo en el disco de estado sólido, siempre y cuando el tamaño del disco o el espacio disponible que consume el sistema operativo no sea mayor al espacio disponible en el disco de estado sólido. Si no puedo clonar el sistema operativo que ya tenía en mi máquina, puedo hacer una instalación limpia. Si cuento con alguna copia de Windows, puedo instalar desde cero, que sería recomendable porque también esto ayudará a un mejor desempeño de todo el equipo. Otra cosa muy importante antes de que empiecen los comentarios negativos. En lugar de Windows puedo usar Linux. Sí, puedo utilizar un sistema operativo más ligero, más optimizado, que consume menos recursos y no necesito gastar en el disco. Si no tienes problemas para utilizar otro sistema operativo que no sea Windows, adelante. Pero si eres un usuario inexperto, por ejemplo, si eres un chico que apenas está estudiando la secundaria o la prepa y no quieres meterte en problemas con compatibilidad de programas, con otro tipo de cuestiones técnicas como drivers, etc., esta es tu alternativa.
Como puede verse, el arranque es muchísimo más rápido. Bueno, vamos a ver cómo se comporta nuestro equipo. Estamos trabajando con Excel Office 365, que es la versión más reciente. Vamos a abrir por aquí algún visor de imágenes. También puedo abrir al mismo tiempo un lector de PDF. Vemos que la computadora funciona sin problemas. Voy a ir ahora a buscar el administrador de discos. Aquí está, administrador de discos, y puedo ver que tengo instalados los dos discos duros. El primero es el de 64 GB, que es el de estado sólido. Ya no son tan comunes, ya son más comunes los de 128 GB, seguramente es el que podrán conseguir. Y aquí está el disco original de la máquina de 500 GB, que tiene dos particiones, una donde tenía el sistema operativo anterior y la otra donde tengo todos mis documentos. Ahora lo que procederá será borrar la partición donde está el sistema operativo anterior y unificarla junto con, bueno, para poder disponer de los 500 GB completos para almacenamiento, puesto que el disco de 64 GB será el dedicado para el sistema operativo. Y ya por último, vamos a ver qué tenemos instalado en este equipo. Tenemos Windows 8.1 Pro. Instalé Windows 8 porque es el que tenía a la mano cuando hice el video, pero funciona perfecto con Windows 10. Aquí está un procesador AMD Thurion, 2.1 GB, 4 GB de RAM. Marca 2.87 utilizable porque instalé un sistema operativo de 32 bits, aunque pude haber instalado el de 64. Como hemos mencionado, si esta computadora se va a usar para trabajo ligero, no recomiendo un sistema operativo de 64 bits porque es más pesado, consume más recursos y lo que queremos es descargar un poco el trabajo en este equipo. Como podemos ver, es un rendimiento muy superior. Espero que este video te sea de utilidad y puedas dar una nueva vida a tu máquina con estos tips. Ya sabes, no olvides suscribirte, dar like y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!